Hermana, bienvenida a esta nueva era de nuestra vida en la que dejamos de creerle a ese impulso de nuestro síndrome del impostor de que no somos lo suficientemente buenas para vivir de lo que amamos. Hermana, este es tu piloto de tu podcast favorito. ¿Cómo estás? Te presumo la gran infraestructura, el gran micrófono. Si eres nueva por aquí, yo soy Romina, soy neuropsicóloga. En este perfil hablamos de salud mental, de trastornos de la conducta alimentaria, nos maquillamos, madre primeriza, treintañera, de todos estos temas, hermana. Y justamente con eso es con lo que quiero iniciar. Quiero iniciar hablando de un panorama de los trastornos de la conducta alimentaria que creo que no se platica mucho aquí en las redes sociales, que es el planteamiento de si realmente los trastornos de la conducta alimentaria son prevenibles. Y para poder tener este argumento, tú y yo vamos a utilizar el caso que mejor conozco, del que más le sé, que es el mío. O sea, yo me dedico a los trastornos de la conducta alimentaria porque tuve un trastorno de la conducta alimentaria. Y creo que es importante, punto número uno, quitarle el tabú y el estigma a los psicólogos que nos dedicamos a la psicopatología con la que tenemos una historia personal. Hay ciertos encuadres psicoterapéuticos que no permiten que haya una humanización, por así decirlo, o hay una representación de las vivencias personales del terapeuta. Del corte con el que yo trabajo, querida hermana, la terapia cognitivo-conductual, la dialéctica conductual, todas esas nuevas generaciones terapéuticas ayudan justamente a que nosotros los psicoterapeutas podamos usar nuestras experiencias de vida siempre y cuando vayan en pro del objetivo terapéutico de nuestros clientes. Acabado el proceso, ya te voy a decir por qué creo que tenemos que hablar de prevención en trastornos de la conducta alimentaria. En mi caso, mi respuesta es sí. ¿Mi trastorno de la conducta alimentaria fue evitable? ¿Fue prevenible? La respuesta es sí. Yo ya tengo varios videos platicándote mi propia vivencia. Voy a tratar de resumirlo lo más posible a los puntos cúspides y claves. Yo soy una mujer que toda mi infancia la habité en un cuerpo gordo. Yo soy de esas mujeres que si tú veías las fotos familiares a los 2, 3 años, yo ya era una niña gorda. Por lo tanto, mi autoconcepto se generó en un cuerpo gordo. Y creo que eso no es bueno ni malo. Yo veía el tamaño de mi cuerpo como algo que no se podía cambiar, como el color de mis ojos, como el color de mi pelo. Era como, Romina es gorda, ¿no? En mi infancia yo no experimenté en ningún momento insatisfacción corporal, en ningún momento experimenté como esta necesidad de querer adelgazar en la infancia. La realidad de las cosas, lo digo, lo repito y lo grito, mi factor de protección más grande fue mis papás, mi madre, o sea, porque a pesar de que, obvio, hermana, yo en la escuela recibía el típico bullying, los típicos comentarios que cualquier niña que habita un cuerpo gordo tenía, pero yo llegaba a casa y la narrativa era distinta. O sea, mamá era de que tú eres preciosa, vístete como quieras, etcétera, etcétera. Todo eso cambió cuando llegué a la adolescencia. Y cuando entré en la adolescencia, yo creo que a partir de los 15 años empecé a experimentar por primera vez insatisfacción corporal. Obviamente, yo creo que de la mano de todo el esquema de violencia y de gordofobia, pero también como que me empecé a dar cuenta de algo muy chistoso que quiero que tú compartas conmigo si alguna vez te ha pasado. Yo era a la fecha, sigo siendo una persona como muy llamativa, muy estrónica, y la sociedad me convencía de que las gordas no podían ser así. Como que este estereotipo de que la gorda tiene que ser torpe, tiene que ser callada, tiene que como ser sumisa y caerle bien a todo mundo, como este estereotipo muy mexicanizado de las mujeres gordas, como que yo no encuadraba. Entonces a la sociedad le causaba mucho ruido como, a ver, güey, ¿por qué te quieres vestir así? No, las gordas no se visten así. No, tú quieres estar ahí. No, las gordas no pueden ser amigas de las populares de la prepa y las gordas no se pueden maquillar así, las gordas. Entonces ahí empezó como una situación de, tengo el cuerpo equivocado para mi personalidad. Y me acuerdo que hasta alguno de los miles de nutriólogos pesocentristas que chequé en esas épocas era como, tú eres una mujer delgada encerrada en el cuerpo de una mujer gorda. Chícate lo violento y lo de la chingada de eso. Evidentemente ese ya era un factor bastante fuerte de predisposición para conducta alimentaria de riesgo, hermana. Pero lo que fue la cúspide y el inicio de mi cuadro psicopatológico de conducta alimentaria de riesgo fue gracias a un test. Hermana, yo tenía 16 años y iba a ir de antro con mis amistades. Yo soy de la bellísima Toluca, de Metepec. Y en ese entonces, pues no había mucho encuadre legal con que los menores de edad fuéramos al antro. No me siento orgullosa de decirlo, pero yo era muy antrera, era muy desmadrosa. Te digo, era muy hija del maximalismo, lo sigo siendo. Entonces íbamos a ir de antro, mis amigos y yo. Puntos importantes, yo era la más gorda de mis amigas. Y otro punto importante era yo muy amiguera y muy desmadrosa. Entonces me encantaba, como ya sabes, convivir y socializar, etcétera, etcétera.
Entonces, en esa época de mi vida yo empecé a tener como muchos conflictos respecto al rechazo que recibía de los hombres por ser gorda. Genuinamente creo que no todos los hombres que me gustaban me rechazaron por ser gorda, pero yo sí tenía, o sea, yo tenía instaurado en mi cabeza que si yo le decía a un güey que me gustara, el güey iba a decir no porque estás gorda. Y siempre recibía como mucho esta violencia pasiva de, ay, pues tienes muy linda cara, pero estás gorda, eres muy cagada, pero estás gorda, todas esas circunstancias. Entonces también ese era un punto de inseguridad para mí. Nos vamos de antro, toda la banda, toda la pandilla, y en cuanto llegamos al antro, todo el mundo empezó a ligar. Todo el mundo empezó a irse a bailar, a ligar, todo muy padre. Y yo me acuerdo que yo ese día traía puesto un vestido, voy a tratar de ponerte un pop aquí, que era muy común de esas épocas, lo compré en Sasha, hermana. Entonces era un vestido que dentro del esquema de la estandarización no era para mi cuerpo. O sea, yo traía un vestido súper pegadito, strapless, y yo era una mujer gorda, entonces no era como lo más común de ver. Entonces ya, hermana, estábamos ligando el antro y de repente un amigo iba con su primo y me dice como, ¿por qué no bailas con mi primo? ¿Por qué no vas con mi primo? Y yo como, "Ay, pues sí, ¿no?" Y me acuerdo que empecé a bailar con este güey y empezamos a pasarla bien y empezamos a ligar y jajaja, jejeje. Y fue una experiencia como muy satisfactoria que pude tener una convivencia con el sexo opuesto sin que hubiera esta como de, es que Romina es la gorda y Romina, ¿no? En fin, hermana, pasa esta experiencia. Yo llego a mi casa, me acuerdo que, ¿no? Llegué a mi casa súper empoderada diciendo a huevo, fue el vestido, me quedó cabrón, como una experiencia muy padre. A las 48 horas, hermana, de repente recibo en mi BlackBerry no me acuerdo si eran screenshots, pero recibo que pusieron un tweet. Había una página en ese entonces, saludos, si estás viendo esto, ojalá hayas tenido una mejoría como persona. Había una página que se llamaba como Gossip Girl Metepec o Gossip y Metepec o su puta madre, ¿no? Y de repente leo un tweet que dice, a mí nunca se me había mencionado en esta chingadera y genuinamente creo que es también importante visibilizar el tema del ciberbullying porque yo no había sido víctima de bullying per se. O sea, el bullying tiene que ser un acoso constante y yo la verdad es que no había tenido interacciones obviamente violentas en las que si tenía un problema con alguien, sabía que se iban a ir por mi peso. O sea, si yo tenía un conflicto contigo, sabía que tu respuesta iba a ser, pues tú pinche gorda, entonces como que ya lo tenía yo muy normalizado. Lo que pasa en este Twitter, hermana, te lo voy a tratar de redactar con voz de Gossip Girl. Spotted. La más gorda del condado logró coronar la noche anterior. Mis condolencias para la víctima. Hashtag fatty fatty. No me acuerdo literalmente de lo que decía el tweet, pero una cosa muy humillante. Recuerdo que, o sea, leí ese tweet y fue la primera vez en mi vida que me quise quitar el cuerpo. O sea, yo llevaba mucho tiempo habitando un cuerpo gordo, tenía mis issues, pero nunca había sentido esta puta necesidad de hacer lo que fuera para quitarme el cuerpo, para dejar de ser gorda en ese instante, o sea, en ese momento. En mi mente empezó el puta, este güey lo va a leer y se va a morir de pena mañana que llegue a la prepa y todo el mundo me voltea a ver y todo el mundo leyó este puto tweet. O sea, como que la humillación pública generó una herida en mí bárbara, hermana, bárbara. Recuerdo que inclusive en el tweet, o sea, abajo, como en las respuestas, alguna amiga le comentó como, qué nefasta. Asumimos que es mujer, está mal, pero yo sí creo, ahí tengo mis sospechas de quién es. No voy a hacer quinela de quién fue esa persona, pero ya sabes, y me acuerdo que, o sea, puso como, qué nefasta. Y esta persona contestó como, nefasto esto, y una foto de mí bailando con este güey. Y toda esa percepción, o sea, la percepción que yo tenía de lo bien que se me veía el vestido y de lo guapa que me veía, se convirtió en un qué puto asco, qué mal te veías. Ese día, hermana, para mí fue como el evento canónico que me llevó a estar dispuesta a hacer lo que sea para perder peso. Y desde ese momento empezó una guerra no solamente con la comida, sino con mi corporalidad, con mi personalidad. O sea, genuinamente fue de los momentos más emblemáticos en mi adolescencia, porque yo nunca había experimentado algo así. A pesar de las humillaciones y las violencias que había sido víctima por el simple hecho de ser gorda, jamás me habían afectado tanto. Después de eso, hermana, vino el efecto dominó. O sea, llegué a las manos incorrectas en el momento incorrecto. Esta necesidad de bajar de peso me llevó a rogarle a mis papás que por favor me ayudaran, que buscáramos soluciones, que estaba dispuesta a hacer lo que sea, que ahora sí me iba a hacer la dieta, que ahora sí me iba a aplicar, que ya no quería ser gorda. O sea, de repente el cuerpo en el que habité toda mi vida y en el que fui feliz y en el que hice amistades y en el que fui súper extrovertida se convirtió en mi peor enemigo. Solamente porque una persona se sintió con la autoridad de hacer un puto tweet. Yo entiendo, y a ver, yo entiendo que esta persona no tuvo la intención, quiero pensar, de que yo tuviera un cuadro de anorexia y bulimia después de esto, pero resaltemos la importancia de no opinar de cuerpos ajenos. Tú no tienes la menor puta idea lo que tu broma va a ocasionar en otra persona. Entonces ya,
Pasa esta circunstancia, llego a las manos correctas en el momento incorrecto y llego a un régimen de pérdida de peso que se fundamentaba en licuados, hermana. Se fundamentaba en licuados. Eran licuados proteínicos, sí se dice así, licuados de proteína que te metían en un estado de cetosis. Yo ya había hecho muchas dietas restrictivas y en todas había fracasado al muy poco tiempo. Yo había tenido variaciones en el peso, pero realmente no grandes variaciones. Y es importante entender que yo llego con esta persona que ni siquiera era una nutrióloga, era una dietista que te vendía los licuados y te hacía control. Era creo que una otorrinolaringóloga, su puta madre. O sea, no tenía una especialidad de nutrición. La marca le vendía, era como una, no sé cómo decirlo, como distribuidor autorizado, hermana, no sé cómo decirlo. Tenías que ir al World Trade Center a comprar los licuados y ahí estaban las consultas. Y yo, es importante que obviamente para hacer esta dieta te pedían estudios. Yo, metabólica, hormonal y física y estructuralmente estaba completamente sana. Yo no tenía un pedo con la insulina, no tenía un pedo, o sea, mis químicas sanguíneas y todos mis estudios estaban perfectos. Lo único que tenía es que era una mujer gorda. No recuerdo en ese entonces, no quiero ser triggerante con los pesos, pero no recuerdo cuánto pesaba. No sé, 80 y tantos kilos. No recuerdo la realidad de las cosas. Y me acuerdo, ¿no? Que cuando llegué a esa dieta, la fundamentación era como, puedes entrar en un estado de cetosis y vas a dejar de comer y vas a tomar las primeras 2 semanas puros licuados. Evidentemente, una parte en mí era como, güey, no voy a poder. Pero cuando empecé, se convirtió como en una adicción. O sea, la gente tiene mucho el planteamiento de que la comida es adictiva, cosa que es mentira, pero nadie habla de cómo las conductas de riesgo, restrictivas y compensatorias también generan un cuadro de adicción, no solamente por el reforzamiento social, sino porque también alteran la química de nuestro circuito de recompensa. Inicio yo esta dieta restrictiva, hermana, me acuerdo que te daban unas vitaminas, tus licuados, no me tomé una puta vitamina, a mí lo único que me importaba era bajar de peso. A las 2 semanas que regreso al primer chequeo, hermana, me subo a la báscula y he bajado, no sé, 6, 7 kilos. Y ese número fue como, ¡ah! Es así de fácil. Encontré la gallina de los huevos de oro. De ahí, para el real, evidentemente es una historia terrible. Yo era una persona que estaba convencida antes de esto que lo más asombroso de mí no era mi físico. A pesar de mis ganas y añoranzas de ser bonita, yo sabía que lo más impresionante de mí no era mi físico. Yo siempre tuve como mucho mecanismo de defensa del sentido del humor. Me sentía muy segura. Chance también para sublimar, ¿no? Mis inseguridades en riéndome de las cosas que me causaban inseguridad. Logré tener relaciones súper, o sea, tenía un grupo de amigos muy padre. Obviamente la cuestión romántica pues se me dificultó un poco, hermana. Pero, o sea, yo quiero dejar muy claro que a mí esta dieta lo único que me dio fue un trastorno en la conducta alimentaria. Porque en cuanto a salud no mejoró nada. Después de esta dieta empezaron todos mis problemas hormonales, todos mis problemas metabólicos. El tiempo en el que yo bajé de peso fue muy corto y yo empecé en un cuadro obsesivo compulsivo, porque aparte tengo TOC, importante decirlo. Ustedes piensan que me hice una evaluación psicológica antes de esta dieta, ni madres. Estamos hablando que esto fue cuando yo tenía 17, hace 13 años más o menos. Sé que no había tanta cultura en cuanto a la salud mental. Pero aquí quiero regresar un poco al punto de la prevención. Hubiera sido completamente prevenible que yo no hubiera caído en manos de una persona que no tuviera un contexto realista de cómo un trastorno de la conducta alimentaria puede iniciar con algo tan sencillo como un régimen de restricción. Hubiera sido prevenible que esta persona, que en afán de no sé qué chingados hizo una página, yo no voy a ponerme a juzgar lo que una chamaca también o chamaque o lo que haya sido de 15, 16 años estaba haciendo, pero también hubiera sido prevenible el ahorrarse eso, porque yo tenía muy claro, y no digo que esté bien, yo como te decía anteriormente, si yo hubiera tenido un pedo con alguien y ese alguien hubiera respondido con mi cuerpo, yo ya estaba acostumbrada a eso. Pero esto fue una humillación pública, de carácter anónimo, en el que no pude hacer nada, en el que vulneraron mi integridad y mi feminidad, porque pues yo me estaba ligando a un güey. Y eran mis primeras interacciones de ese tipo, porque aparte tenía 16 años, estaba chiquita, no es como que ya estaba muy... Y esa herida en el ego, en el autoestima, en el autoconcepto, fue la que me llevó a mí a querer bajar de peso a costa de mi vida, a costa de mi salud, a costa de las cosas que yo amaba hacer. Yo amaba maquillarme, tomarme fotos y era muy irónico porque el cuerpo que más odié es el cuerpo en el que más delgada estaba, porque empecé a perder mucho peso, hermana, y se sabe. Y en esa pérdida de peso, la sociedad de repente cambió la concepción que tenía hacia mí. Todas las conversaciones alrededor mío era lo flaca que estaba, cómo le había hecho, qué impresión, qué maravilla. Y muy pocas personas, obviamente mi familia, mis amigos cercanos, se empezaron a dar cuenta de que yo dejé de ser yo. O sea, las cosas padrísimas de Romina desaparecieron.
Totalmente. Y yo empecé a vivir como esta fluctuación horrible de los cuadros obsesivos con la comida y con el peso. Y esta profesional de la salud, que no tenía ni puta idea de prevención de trastornos de la conducta alimentaria, incentivaba mi TCA. Me acuerdo que una vez llegué, porque llegabas y te hacían una prueba de orina de cetonas. Si estabas en cetosis, te felicitaban. Si no estabas en cetosis, tenían que reajustarte la dieta. Yo siempre me mantuve en cetosis porque yo no hacía las cosas como me las decían. Y eso es un cuadro psicopatológico del que no se habla. Las personas que tenemos predisposición a un TCA, que nos meten a cuadros tan restrictivos y aparte tenemos comorbilidad obsesivo-compulsiva, nos vamos a agarrar y afianzar de las cosas que evidentemente nos van a llevar a perpetuar la pérdida de peso. Y perpetuar una pérdida de peso en esos casos nunca, nunca, nunca va a ser de forma sana. Entonces me hacía las pruebas de cetosis y me acuerdo que una vez me pesó y en una semana, en lugar de bajar los 2 kilos o el kilo y medio que estábamos acostumbrados, creo que subí 100 gramos. Y me dijo, híjole, esto no ha de ser de líquido. Yo creo que igual aquí estamos ya llegando como un poquito al corte de mantenimiento, entonces te voy a rebajar las proteínas a la mitad. O sea, yo ya estaba comiendo proteínas de que pechuga de pollo, pescado. Me dijo, en lugar de comerte 150 gramos, vamos a bajarla a 80. Escucha esa mamada. O sea, tú sabes quién eres. Y en ese momento, cuando esta persona con la autoridad de profesional de la salud me dijo, vamos a bajarle 80, dije, no mames, no me puedo dar el lujo de comer, porque comer ya era un lujo. O sea, ya haber dejado los licuados y comer comida real era un lujo. Pero ahora me di cuenta como soy una pinche pendeja. O sea, por estar comiendo, por sí comerme los 150 gramos de pollo, subí 100 gramos. Y a partir de ahí, hermana, al internamiento de TCA fue toda una historia. Entonces, para resumirte, para no hacerte tan largo este cuento, los trastornos de la conducta alimentaria sí son prevenibles. El problema es que la gran mayoría de la población no tiene ni idea de cómo hacer prevención en temas de conducta alimentaria de riesgo porque tenemos normalizadas, promovidas y romantizadas estas conductas porque tenemos la ideología de que las personas que habitan un cuerpo delgado son personas sanas y que si una persona está haciendo algo para perder peso sin importar lo que sea, es en pro de su salud. La gente estaba muy preocupada cuando yo era puberta y era gorda y la gente hacía comentarios de todo tipo y la gente, ay, no le vaya a dar diabetes. La diabetes infantil está muy cabrón. Ay, esa niña no va a poder hacer nada, no va a poder bailar, no va a poder, porque aparte yo me encantaba bailar, entonces era un gremio más tóxico de violencia estética. No, esta niña no se va a poder mover. Pero cuando empecé a perder peso, cuando tenía problemas hepáticos, cuando me desapareció la regla, cuando se empezó a caer el pelo, cuando me desmayaba antes de bañarme, cuando tenía 2 semanas de estreñimiento, ahí sí nadie está preocupado por mi salud. Ay, era qué bonita te ves, hasta te luce más tu carita. Hasta se te ven más bonitas tus facciones. Oye, mira nada más qué bonita. Evidentemente no estoy culpabilizando a las personas que tenían esta ideología. Yo estaba buscando ese refuerzo social, pero de repente hubo como esta paradoja muy cabrona de que todo lo que amaba de mí ya lo odiaba. Y lo odiaba estando en el cuerpo que yo quería estar. Importante punto también traer a colación. Yo no cumplía con el criterio del peso. Yo creo, puta hermana, hace 5 años que no me peso, 6 años que no me peso, pero yo creo que en este cuadro sintomatológico que te estoy platicando, he de haber estado pesando un poco menos o lo mismo que peso ahorita. Solamente que para llegar a ese peso tuve un cuadro de anorexia típica. Y es algo impresionante porque de verdad, o sea, nadie concebía que una mujer que no tuviera desnutrición pudiera tener anorexia. Hoy en día ya se habla, se representa, yo lo digo en mis talleres en terapias y lo digo en este testimonio, no se necesita, yo no sé qué está haciendo la APA. ¿Qué está haciendo la APA? La APA haciendo de todo menos modificando los criterios diagnósticos. Pero, bueno, el criterio diagnóstico del peso es algo que se plantea para poder diagnosticar anorexia. Hoy sabemos que eso es absolutamente irrelevante. Entonces yo tenía anorexia típica, lo que hacía un poco más difícil de entender, porque era como si ni siquiera, porque yo creo que ni siquiera estaba en mi IMC ideal, hermana, no me acuerdo, o sea, he de haber estado pesando en esos tiempos unos 60 y tantos kilos, que a final de cuentas por mi altura seguía siendo un peso normal, pero tenía un cuadro de anorexia. Pero a final de cuentas la sociedad como que no entendía cómo una mujer podía tener anorexia. Me explicó que tuviera un cuerpo de ese tamaño. Bueno, una niña, porque recordemos que yo tenía 17 años. Entonces, este mensaje, este chismecito, es para dejar claros 3 puntos. El primero y más importante, dejemos de chingar a las infancias. Dejemos de pensar que una niña gorda tiene que someterse a una dieta restrictiva. Te lo digo en carne propia como profesional y con la investigación de mi lado, ninguna dieta restrictiva va a tener un efecto en beneficio de la salud a largo plazo para ninguna infancia en ningún contexto. Punto número 2.
Nunca sabes lo que tu pinche broma va a ocasionar. A todos los adolescentes en algún punto, por sentido de pertenencia, por crisis de identidad, por propias inseguridades, tendemos a hacer ese tipo de cosas. Yo sería muy hipócrita si digo o sea, si yo me viniera aquí a vender que yo fui la pinche adolescente más, no, yo también ofendí, yo también me metí con las inseguridades de la gente, yo también fui reactiva con el físico de las personas. Y hoy que lo tengo consciente me arrepiento y voy a tratar de replicar eso en la crianza con mis hijos. Pero no opines de cuerpos ajenos. Lo cagado de ese tweet solamente ha de haber durado unos 30 minutos en lo que la persona que le escribió dijo como, ve esta pinche gorda, no mames, lo subió. Y para mí fueron 5 años de lucha, de restricción, de recaídas y de problemas. No estoy diciendo que el tweet por sí solo ocasionó mi TCA, te estoy tratando de dar contexto, pero ese tweet sí fue el efecto, o sea, sí fue el evento canónico, el factor precipitante de la conducta alimentaria de riesgo. Chance, si no lo hubieran puesto, de todas formas hubiera yo tenido pedos, pero sí es importante que hagamos responsables a los adolescentes, que no está cagado hacer esto y que hay connotaciones muy importantes, la humillación, el factor del anonimato, lo que hoy se conoce como el ciberbullying, que si en ese tiempo, hermana, en ese tiempo cuando las millennials éramos jóvenes, estaba este pedo, imagínate ahorita con el pinche TikTok, con los alcances. Entonces, de verdad, si tienes algún adolescente cerca, si tienes alguna autoridad, eres maestro, orientador, lo que sea, por favor, habla de este tema. Habla de la importancia de respetar la corporalidad de los otros sin importar que cumplan tus estándares o no. Si tú piensas que las gordas es lo peor del mundo, es tu pensamiento y nosotros no vamos a luchar para deconstruirlo. Pero ten un factor de empatía y de estructura conductual de no ofender a alguien solamente por el pinche gorda, porque no vale la pena. Y en siguiente punto, y creo que el más importante, necesitamos que los profesionales de la nutrición y de la salud se actualicen en prevención de TCA. Esta mujer que era dietista, era oftalmóloga, otorrinolaringóloga. Esta mujer me proporcionó las herramientas para tener un mejor cuadro de anorexia nervosa. Así de huevos te lo digo. Esta mujer a mí me enseñó, con base en el pesocentrismo, bajo el argumento de que yo no estaba en mi peso ideal, a tener un cuadro obsesivo de contar calorías, dejar de comer, pesarme todos los días y muchas otras sintomatologías que no voy a mencionar. Yo no sé también a la fecha porque cuando terminó todo esto, cuando a mí me diagnostican, ¿no? Porque aparte fue un psicólogo que wow, fue una psicóloga la que nos dijo, esto es un cuadro de trastorno de la conducta alimentaria, porque nosotros no sabíamos qué era en ese entonces, porque habíamos escuchado, se escuchaba un poco de trastornos de la conducta alimentaria, pero yo no cumplía con el estándar de la corporalidad. Entonces era como que, o sea, ¿qué tiene esta niña? ¿Se le pasó la mano con la dieta o qué chingados? Y fue una psicóloga la que estoy convencida que fue uno de los factores importantísimos para mi recuperación que nos dijo, no, esto es anorexia. Esto es anorexia y esta niña necesita internarse y necesita rehabilitación porque esto es grave, esto no es un juego, bla, 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 bla. Y bueno, la intervención es otro tema del que hablaremos en otro video. Pero tenemos que responsabilizar a todos los profesionales de la salud que tienen interacción con conducta alimentaria de la importancia de saber de prevención de TCA. Esta persona, a mí no me importan sus buenas intenciones o malas intenciones, la dietista, a mí no me importa qué corte haya tenido, a una niña de 17 años, por su falta de información y negligencia, la llevó de la manita a perfeccionar sus conductas alimentarias de riesgo que pusieron en riesgo su vida. Su vida. La anorexia no tiene que llegar a un estado de delgadez extrema o tener un aspecto cadavérico para que esté en riesgo la vida de las personas que la padecen. Eso es más, o sea, es primordial que nos quitemos esta imagen que tenemos de anorexia que hemos visto en los medios o que chances lo que nos han enseñado, porque la anorexia puede estar en cuerpos de todo tipo y de todo tamaño. Los TCAs no son una enfermedad física, son un trastorno psicopatológico. Así que, querida hermana, hermano, hermane que te quedaste a ver este video, espero te haya gustado. Déjame en comentarios qué piensas, has vivido algo igual, te puedes identificar con estas situaciones y nos vemos en el próximo capítulo de tu próximo podcast favorito en cuanto sepa cómo puta madre se va a llamar.